Agradecemos que siga en nuestra sintonía en este día lunes 15 de julio de 2019. Esa es la fecha que nos está marcando el calendario. Estamos comenzando una nueva semana de trabajo y hoy aquí en el espacio de la entrevista vamos a hablar un poquito de política, vamos a hablar de qué está ocurriendo con el FMLN, cuál es el futuro que podría enfrentar este partido político para los comicios que se van a desarrollar en 2021. Además, cuál va a ser la posición a asumir en la Asamblea Legislativa, donde hay muchas peticiones de la Presidencia de la República. Pero pongamos algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de este lunes. Desde las elecciones presidenciales, los dos partidos con mayoría en la Asamblea Legislativa anunciaron un cambio en su estructura para lograr acercarse más a su militancia y convencer al resto del electorado que buscan hacer las cosas diferente. La situación ha continuado avanzando tras casi un mes, 15 días del cambio de gobierno. Sin embargo, en medio de ese ideal, ambos institutos políticos, Arena y el FMLN, enfrentan una crisis interna que sobrepasó al ámbito público. Tras sus internas, el FMLN parece estar superando el impasse del retraso de la oficialización de los resultados y su nuevo secretario general recorre diversos municipios buscando lograr un acercamiento con los salvadoreños. Es importante mencionar que luego de conocerse que la Sala de lo Constitucional otorgó 4 meses a la Asamblea Legislativa para la creación de una nueva ley de reconciliación, el sábado Óscar Ortiz aseguró ante sus militantes que los diputados farabundistas no votarán por una ley que no incluya a todas las partes involucradas, principalmente de las comunidades afectadas. El sábado se cumplieron 3 años de que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la ley de amnistía y previo al cambio de gobierno el debate estaba abierto pues algunas organizaciones, incluso Nayib Bukele, señalaba que los diputados querían crear una ley express que protegía a quienes son señalados de haber cometido delitos durante la guerra. Pero los diputados también trabajan en analizar una solicitud del gobierno de más de $500 millones para seguridad. Hoy por hoy, la correlación legislativa no es favorable para el Ejecutivo. Sin embargo, la presión del presidente hacia los diputados se centra en un llamado a la población en identificar a los legisladores que no apoyen las iniciativas gubernamentales para castigarlos en las próximas elecciones legislativas a celebrarse en 2021. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos con el diputado del FMLN, Manuel Flores, sobre estos y otros temas de coyuntura política. ¡Comenzamos! Así es, como ya decía Gabriela Sosa en esta nota introductoria, Manuel Flores, diputado por el FMLN, es quien nos acompaña aquí en el estudio de la entrevista de Hechos AM. Manuel, como siempre, pues un gusto recibirlo, un gusto saludarle. Buenos días. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Quiero comenzar dándole mi solidaridad a las personas fallecidas, a los familiares de ellos, a los heridos de la explosión en Mexicanos, un tema muy difícil para la gente. Y también felicitar al alcalde Simón Paz, que de inmediato se hizo presente junto con su personal para acudir al llamado y apoyar a la gente. Sí, definitivamente una situación muy difícil la que ha enfrentado mucha gente ahí en el municipio de Mexicanos, en especial pues las familias que han perdido pues a sus seres queridos. Son 3 personas las que murieron ahí, 2 mujeres y un hombre que se dedicaba pues a un negocio pequeñito que le permitía seguramente para ganar su sustento diario ahí a las afueras de la unidad de salud. Realmente creo que es una situación trágica, una situación dolorosa y que golpea mucho a las familias y en especial pues a estas que decíamos que han perdido a sus seres queridos también. Solidaridad para las personas que se resultaron heridas en este hecho, definitivamente. No, claro que sí, Manuel. Yo fui alcalde durante 9 años y pues la gente son a los primeros que se abocan para resolver una problemática. Hemos tenido situaciones difíciles en la época en que fui alcalde de Quezaltepeque, las lluvias, terremotos, la gente llega a la alcaldía, acudimos al llamado y por supuesto que la noticia muchas veces llega tarde. Otros aprovechan las situaciones y quieren sacar raja política de cualquier situación de drama de la población, pero realmente yo quiero felicitar al alcalde Simón Paz, a su consejo municipal, al personal de la alcaldía, porque acudieron al llamado y ahora, pues temprano en entrevista en Noticiero Hechos, la misma gente está agradeciendo el apoyo de la alcaldía de Mexicanos y así debe de ser, no andar sacando raja política de una situación difícil, sino que realmente como salvadoreños que somos, unirnos en este sentido. No vale la pena estar viendo el 2021 desde ya, la gente necesita nuestro apoyo, la gente necesita el respaldo de todos y todas.
Ahora bien, Manuel, una de las interrogantes que surge desde el 7 de julio, el día en el que Óscar Ortiz asume la Secretaría General del FMLN, es ¿cuál es el rumbo que está tomando el partido? Óscar Ortiz decía en su discurso, hay que reconquistar el cariño de la gente. Pues no se reconquista lo que no se ha perdido, ¿no? Entonces, digamos, pero ¿cuál es la situación que ustedes ven desde dentro del FMLN sobre el rumbo que va a tomar el partido? Ya decía usted, el 2021 todavía está lejos, pero para los partidos, pues estas fechas son cortas cuando se están preparando para un proceso electoral. Claro, las fechas son cortas cuando solo se ven las elecciones como un propósito. El FMLN es un partido histórico que nació precisamente de una situación difícil hace más de 30 años. El FMLN es un partido nacido de las entrañas del pueblo, no es un partido que fue hecho con firmas. Es un partido de lucha, de historia, de hombres y mujeres, de veteranos de guerra, de gente que ofrendaron sus vidas. Lógicamente, en el devenir del tiempo, fuimos oposición, incluso con Arena, una oposición muy responsable. Jamás le negamos votos a los gobiernos ni de Calderón Sol, ni de Flores, ni de Saca, ¿verdad? Ninguno. En cuanto a temas de salud, de educación, todo que iba en beneficio del pueblo, mucho menos lo vamos a hacer ahora. Pero en ese contexto el Frente llegó al poder y en 10 años transformamos muchas cosas importantes. Y ese es el reflejo precisamente de lo que como FMLN vamos a hacer. No es el tema del 2021, es la recomposición territorial de nuestra estructura, desde Sensembra, Gualococti, Guaymango, San Isidro, Quesaltepeque, Tacachico, de todo el país, los 262 municipios, vamos a fortalecernos internamente. El llamado es a gobernar desde abajo, el llamado es a organizarnos desde abajo y que las decisiones se tomen desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo. Esa es la lógica de un partido revolucionario, de un partido de izquierda. Tomar en consideración el pensamiento de la gente, el pensamiento crítico, la diferencia misma en sí, porque el Frente se ha nutrido precisamente de las diferencias. En ese caso, pues somos el primer partido en hacer internas. No es a través de una sentencia de la sala, ni de una reforma constitucional o de una ley de partidos políticos que nos obliga a hacer elecciones internas. Ya tenemos experiencias y años. Lógicamente, los partidos que por primera vez van a entrar a elecciones internas se van a dar cuenta de lo difícil que es hacer propuestas. Ahora bien, somos un partido ya en oposición. Ya no estamos más en el gobierno. Ya esa presión de estar en el gobierno, el Frente no la tiene, hoy la tiene otro. Ahora nos vamos a dedicar a hacer un análisis bastante frío, un análisis muy profundo de los errores cometidos también, el por qué se perdió la presidencia. Los errores cometidos, el por qué hemos perdido alcaldías, los errores del por qué hemos perdido diputados. Y lógicamente no es un tema que lo vamos a dilucidar en una gran asamblea, lo vamos a discutir con la gente, con el veterano de guerra que fue sacado del padrón, con la gente que fue sacada del padrón. Después de tener casi 100.000 afiliados, tenemos 38.500, es decir, ¿por qué hemos llegado a esto? No es que vamos a llorar sobre la leche derramada. Tenemos que ser conscientes de que el método científico nos va a ayudar a encontrar el camino, a encontrar lógicamente aquel aspecto que la gente veía en el Frente. Antes la gente decía, el FMLN nos ha, digamos, invitado a un evento. Hoy la gente dice, el Frente está haciendo un evento. Es decir, nos ve lejos. La gente nos está viendo bastante, digamos, alejados de la población. Y es así, o sea, debemos de reconocer los errores, porque a partir del reconocimiento de los errores vamos a caminar en el rumbo correcto. Pero ¿por qué se da esa separación? ¿Por qué la gente, luego de verlos como, digamos, un partido cercano, ahora ya no los ve tan cercanos? ¿Por qué, digamos, el FMLN, luego de sacar más de 1 millón de votos electorales, saca 377.000 en una elección presidencial? Eso indica que algo pasó ahí. Claro. ¿Dónde se dio ese rompimiento? ¿Dónde se dio esa ruptura de la relación que tenían con la gente? Nosotros debemos de ser claros y enfáticos. Escuchar a la gente nos llena de satisfacción. Y precisamente escuchar no solamente lo bonito, porque nosotros nos acostumbramos a escuchar cosas bonitas. Incluso a algunos les encanta que los adulen. En el FMLN debemos de ser críticos con las cosas que han pasado. Desde que somos gobierno, lógicamente mucha gente se acomodó, ¿verdad? Se acomodó al aire acondicionado, se acomodó a su seguridad, se acomodó a su trabajo y abandonó el territorio. Eso es lo que ha dicho nuestro secretario general, Óscar Ortiz, que es una persona con mucha estrategia, con mucha historia y con mucha capacidad. Recordemos que fue uno de los alcaldes más exitosos en la historia de El Salvador. Solo recordemos en la época de los terremotos, apenas tenía 8 meses de haber tomado posesión de Santa Tecla junto con su
su consejo municipal, y lógicamente una ciudad destruida, todo el mundo dijo, Santa Tecla se destruyó. ¿Cuál fue la propuesta de Óscar Ortiz? Vamos a construir una Santa Tecla mejor, y ahí lo tenemos. Después de que Óscar salió no ha ocurrido absolutamente ningún proyecto novedoso en esa ciudad, incluso el Paseo del Carmen ahora es cualquier otra cosa, y la gente misma se está quejando. Creo que en esto nosotros debemos de ser muy claros. Como alcaldes municipales que fuimos, dejamos huella, en Quezaltepec hemos dejado huella. El alcalde Fidel Fuentes en San Marcos es un excelente alcalde. Tenemos alcaldes con una visión de largo plazo como Simón Paz en Mexicanos. Los alcaldes que hemos tenido en Chalatenango son ejemplos de bastión de lucha y de dignificación de la misma población. Yo he visitado una cantidad de alcaldías y lógicamente el FMLN es el que transformó este país. Carreteras, puentes, casas comunales, centros de salud. Es decir, cuando uno ya revisa la historia del trabajo acumulado por el FMLN, no se puede negar, pero hay gente que quiere ponerle vendas a la población para que no vea cuál ha sido el apoyo, el aporte del FMLN en estas condiciones. ¿Qué viene ahora? Con Óscar hemos definido una ruta, y la ruta es llegar al territorio, es decir, llegar al último rincón. Que los comités de base no se conviertan en una reunión de 10 personas, sino que en una reunión amplia, no solamente de afiliados, sino de la población misma, que dé opinión, regresar a los tiempos en que compartíamos una tortilla con huevo. Eso es lo que hay que regresar a 1992-93, cuando no teníamos una sola alcaldía, ni un solo diputado, ni soñábamos todavía con la presidencia. Es decir, si no somos críticos de nuestras propias acciones, difícilmente vamos a valorar el trabajo que vamos a hacer de aquí en adelante. Pero ¿qué piensa usted de la crítica que vino a nivel interno, incluso hacia la misma dirigencia, la dirigencia que estuvo, digamos, en dos periodos presidenciales, que pues a pesar de haber ganado 2 veces la presidencia de la República, luego se dijo que había cometido pues errores que llevaron a la derrota en una tercera contienda electoral? Claro, es lógico que después de 10 años también hay un desgaste natural. La gente en nuestro país no debe de olvidársele que se le dio la gratuidad de la salud. De Honduras y Guatemala vienen a El Salvador a pasar consulta. Y los mismos hondureños dicen, la consulta es gratuita y la medicina también. De Guatemala vienen a pasar consultas a la frontera. ¿Qué quiere decir? Que algo bueno ha ocurrido en El Salvador. La gente ya no daba su cuota mal llamada voluntaria, porque si no la daba no pasaba consulta. Se hizo una ley de medicamentos que abarató los medicamentos a nivel general. Algunos valían $100, llegan a valer 35. Y en los otros países sigue valiendo lo mismo. Esas cosas la gente debe de recordarla un poco. El tema de Ciudad Mujer, siguen funcionando al 100%. Han sido criticadas por el actual gobierno, pero siguen funcionando. La atención a más de 1.200.000 mujeres en emprendedurismo, en capacitaciones. Es decir, cuando se da cuenta de todos los pormenores de las cosas positivas, también hay que hacer un stop y decir, cometimos errores en muchas cosas. Fíjate que la gente cuestionaba el tema de ANDA, la gente cuestionaba la falta de agua, la gente cuestionaba los malos servicios. Y continúa lo mismo, continúa lo mismo. ¿Quiénes eran los que dirigían ANDA? No eran gente del frente, eran aliados. Y por supuesto que hay que tomar en consideración cuál ha sido la participación del partido y de los aliados en estas condiciones. Yo sí creo que tenemos un gran reto con Óscar Ortiz, con Karina Sosa, nuestra secretaria de Junta Nacional, con la nueva comisión política y pues nosotros los nuevos 58 miembros del Consejo Nacional. Y el reto es no regresar al pasado, sino que el reto es rehacer al FMLN como la fuerza beligerante con la que nació. Una fuerza de lucha, una fuerza histórica, una fuerza que no se le arruga la piel ante ninguna circunstancia adversa. Hemos pasado ya situaciones de derrotas electorales. Hemos perdido alcaldías, hemos perdido diputaciones, llegamos a tener 35 diputados, ahora tenemos 23. Pero también aquellos que dicen, ¿verdad?, que en el 2021 desaparecen, pues ese sueño no se les va a cumplir, porque el frente está con la gente en el territorio, las grandes asambleas de la gente, claro, exponiendo situaciones difíciles también. Sí. La gente se acerca en las reuniones y comienza a cuestionar acciones de algunos alcaldes, de algunos diputados, de exfuncionarios, de exministros. Es decir, si somos de verdad un partido revolucionario, vamos a aceptar la crítica, porque hay ejemplos en el mundo donde la gente optó por votar a la derecha, como en el caso de Argentina.
Y la izquierda está a punto de retornar a Argentina, porque la derecha lo que hizo fue mentir a la población con una bonita campaña electoral, con un bonito diseño, casi una película hollywoodesca, y la gente votó por ellos, como también el caso de Jair Bolsonaro en Brasil. Es decir, quieren acabar la Amazonia, regresan los temas de las masacres contra los pueblos indígenas en Brasil. La gente votó por eso. Mira los niveles de aceptación que tiene Jair Bolsonaro, 32%. Lógicamente, la izquierda retoma un país destruido en el tiempo de Lula y Lula lo convierte en una potencial nación. Incluso ingresó a los BRICS junto con Rusia, China, la India y Sudáfrica, como una potencia económica fuerte. Ahora Brasil ni siquiera le toma en cuenta, porque hay una crisis económica, al igual que en Argentina, en donde los años de jubilación los han aumentado, tanto para hombres y mujeres. Han desaparecido los programas sociales y les vendieron otra cosa. ¿Qué pasa con la izquierda? Reivindica a la población, reivindica a la gente, al adulto mayor, a la mujer y al niño, pero, Manuel, con programas sociales. ¿Cree usted que eso se puede dar, digamos, en El Salvador, en el que un resurgimiento del FMLN, lo ven ustedes cercano? Lo vamos a ver, y la gente lo va a ver. Cuando la gente nos escuche, cuando la gente sepa cuál ha sido el trabajo positivo, porque han atacado a los gobiernos del frente. Han sido los gobiernos del frente los que más bloqueo han tenido en la Asamblea Legislativa. ¿Tú te acuerdas los 900 millones que la Sala de lo Constitucional detuvo? ¿Tú te recuerdas, por ejemplo, en el tema de los medicamentos, cómo reformaron la ley cuando dijeron que se tenían que hacer licitaciones, incluso para comprar medicamentos contra la leucemia, medicamentos contra el cáncer, medicamentos contra enfermedades crónicas? ¿Qué significa hacer una licitación que puede durar hasta 6 meses? Y los medicamentos no llegaban para la gente con hemofilia, una enfermedad terrible. Y ahora, 6 meses después de que en el gobierno del presidente Sánchez Serén se hizo la licitación, ya dentro de poco entra el medicamento. Y no es porque el gobierno no lo quiso comprar, fue la sala la que determinó que se debían hacer licitaciones, incluyendo medicamentos especializados. ¿Qué pasa en ese sentido, Manuel? Ahora aparecen algunos personeros del gobierno diciendo que hay desabastecimiento por la inoperancia del gobierno, y eso no es cierto. Pero hay dos interrogantes que surgen en torno a este punto en específico, Manuel. Uno, ¿se pueden ofrecer soluciones a problemas que no se solventaron, digamos, durante 10 años del gobierno y que se pueden ofrecer ahora siendo oposición? Es que cuando tú dices que no se solventaron, debemos de ver el contexto. En el tema del desabastecimiento de los hospitales, solo quiero decirte, a los 5 días de asumir, el director del Seguro Social dijo que el abastecimiento del seguro era de más del 80%. Y en campaña decían que había desabastecimiento, entonces mintieron. Cuando tú te das cuenta que hubo una gran donación de medicamentos y que los hospitales siguen con desabastecimiento, ¿dónde está la medicina? Porque con pompa dijeron, ha venido una gran cantidad de casi 30 millones de donaciones en medicamentos. Lo que sí te puedo decir, y puedes averiguarlo, porque incluso hay, digamos, algunos noticieros que lo dijeron, de que las licitaciones de los medicamentos tardan hasta 6 meses. Mira, Manuel, yo fui alcalde, muchos compañeros han sido alcaldes y saben lo que es una licitación. Cuando una empresa gana la licitación, hay otras que meten una adenda porque no están conformes. Eso Exacto. Puede atrasar aún más el proceso de licitación y llegar hasta 1 año en la compra de medicamentos. ¿Qué se hacía antes de que la sala emitiera esa sentencia? Los medicamentos contra el cáncer, la hemofilia, el VIH, la gente con problemas de insuficiencia renal, se compraban a libre gestión. Lógicamente, cuando ya no se compran a libre gestión y entras a un proceso de licitación, tarda meses. No puedes culpar a un gobierno por eso, pues la gente se dedicó únicamente a atacar al gobierno, pero no la causa que generó el desabastecimiento, en ese sentido, de los medicamentos especializados. Ahora bien, hay una crítica que surgió el fin de semana y surgió a través de las redes sociales. Se lo voy a leer tal y como lo publicaba. El presidente de la República, Nayib Bukele, decía: yo pensé que los conocía, pero no. Son lo más asqueroso que ha pasado por nuestro país. Estoy 100% convencido de ello. Decía el presidente, algún día estuve engañado, no puedo creer todo lo que nos damos cuenta cada día que pasa, Dios los perdone. Y hablaba sobre el tema de los medicamentos, precisamente el tema de los hospitales, y la crítica era directa para el FMLN en este caso. Sí, ahora se va a dar cuenta el presidente a través de su ministra de Salud lo que significa hacer una licitación de medicamentos. No es solamente agarrar la chequera e ir a comprar a la India.
o ir a comprar a los laboratorios de El Salvador o a comprar a cualquier parte del mundo. Ahora se va a dar cuenta el presidente lo que significa una licitación. Ahora se va a dar cuenta lo que significa cumplir la ley sobre la base del abastecimiento de los hospitales. Ahora puede decir lo que quiere y está en su derecho, él es el presidente, pero no está en derecho, ¿verdad?, de pasar la ley por encima. Fíjate que él estuvo con nosotros de alcalde de Nuevo Cucatlán, con el FMLN, se reeligió con el FMLN. En ese momento era 100.000 veces mejor el FMLN que cualquier partido. Yo creo que uno debe hacerse responsable de las cosas que hizo en el tiempo. Y cuando uno ya quiere separarse de alguien, lo hace de la manera más traumática, acusando al otro. En estos países, en nuestros países, uno debe de acostumbrarse a lidiar con el pasado y con el presente. No es posible que uno se quiera hacer cargo de una obra que no le corresponde y querer ocultar lo que el otro hizo. Hace poco lo vi caminando por el Parque Cucatlán, diciendo que era una obra que él había iniciado, y es cierto. Es una obra que él había iniciado como alcalde de San Salvador, ahora le va a corresponder al alcalde Mason inaugurar. Ojalá así dijera con las obras que el gobierno del FMLN ha dejado, como la carretera del Puerto de la Libertad, como los megaproyectos de comunicación. Yo estuve ayer, por ejemplo, viajando por toda la zona de la cumbre, Chiltipán, Tamanique, y todas esas carreteras se hicieron en los gobiernos del FMLN. No se hizo nada, dicen, pues no conocen El Salvador. El puente que une La Libertad con Chalatenango, es decir, Tacachico con Concepción. Estamos hablando de la megaconstrucción de escuelas, hospitales, y no se hizo nada. Estamos hablando de Ciudad Mujer y no se hizo nada. Estamos hablando de los proyectos de apoyo a los migrantes con la apertura de nuevos consulados como Silver Spring, Aurora, Long Island, y no se hizo nada. Estamos hablando de las visitas al Congreso, Senado, congresistas con el tema TPS y DACA, y no se hizo nada. Estamos hablando de la reparación y ampliación del aeropuerto de Monseñor Romero y no se hizo nada. Estamos hablando de una cantidad de infraestructuras, de programas sociales, de paquetes agrícolas. Estamos hablando del proyecto Un Niño, una Computadora. Estamos hablando de una cantidad de esfuerzo. Estamos hablando, Manuel, de cosas que no se hizo nada. Claro, la gente sabe que se hicieron muchas cosas. ¿Qué faltó? Comunicación. Y aparte de faltar comunicación, un poco de mayor entrega a la gente. Y cuando te digo entrega, presencia en el territorio. Eso faltó, porque cuando uno viaja al Puerto de la Libertad, te das cuenta hasta dónde ha llegado la carretera, hasta dónde ha llegado el paso a desnivel del Paso del Jaguar, cuántos pasos a desnivel, por ejemplo, en la zona del Escalón. Cuántos proyectos en los municipios pequeños, la zona de los expulsones, la llegada de los paquetes escolares, la llegada del vaso de leche, la comida a los niños, los uniformes, y no se hizo nada. Yo creo que debemos de ser serios. Nuestro país necesita poner en contexto de que somos una nación que hemos caminado juntos y que juntos vamos a construir este país. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Le invitamos a usted a que siga con nosotros. Hoy conversamos con Manuel Flores, diputado por el FMLN, y estamos hablando de situaciones que tienen que ver con el trabajo en la Asamblea Legislativa y también con el futuro del FMLN. Regresamos enseguida. Manuel Flores, diputado por el FMLN, nos acompaña hoy en el espacio de la entrevista y estamos hablando de temas de muchísima actualidad, temas que tienen que ver con el futuro de este partido y también situaciones que están en la agenda informativa. Medardo González decía hace unos días que él hablaba de persecución política. ¿Se sienten ustedes, digamos, perseguidos hasta cierto punto, Manuel, cuando, digamos, son, digamos, criticados directamente por el presidente de la República o cuando la gente les recrimina alguna cosa de que hicieron o no hicieron durante el tiempo que gobernaron el país? Es que uno debe de aceptar las cosas como son. Yo por lo menos estoy propenso a las críticas. Soy un funcionario público y como funcionario público acepto cualquier crítica, menos ofensas. Porque hay muchas páginas dedicadas a ofender y a sacar hasta la vida privada, porque la vida privada es de cada quien y hay que respetarla. El derecho a la libertad de expresión es un derecho soberano que lo voy a defender con mi vida, así como también el derecho a la libre expresión de los medios de comunicación llamada libertad de prensa. La voy a defender porque esos son los elementos claves para una democracia. Pero en el concepto de criticar y de continuar criticando solo por criticar, no es algo que va a aunar al desarrollo del país, porque comenzar a decir todo lo que ocurrió antes no sirvió, no está en función del desarrollo natural del país.
ni estar viendo lo que viene, ni estar viendo el futuro próximo de nuestros hijos, nuestros nietos. Creo que los ministros actuales, en una crítica que voy a hacer, se están dedicando a criticar lo anterior. Por ejemplo, escuché al ministro de Agricultura decir que a los campesinos solo se les daba 11 libras y que un saco se repartía en 2. Eso era en el tiempo de Arena, que incluso en las sedes de Arena se repartían los abonos, en las sedes de Arena se repartía el apoyo al agricultor. Con el Frente se llegó a más de 480.000 agricultores, se repartía en las gobernaciones o en los mismos, digamos, destacamentos militares donde había posibilidades de almacenaje del abono y de la semilla. La gente misma se dio cuenta que en 10 años llegamos al autoabastecimiento. El Salvador antes compraba frijol en Nicaragua, llegó la libra de frijol, ¿a cuánto, Manuel? Casi $5. Durante la época del FMLN se multiplicó la agricultura, porque se multiplicó la cantidad de apoyo técnico y la cantidad de tierras que antes eran ociosas, pues se comenzaron a cultivar, no solamente en maíz y frijol, sino también en cultivos menores como el oroco, el cacao y el café. Yo creo que en esto uno debe ser responsable a la hora de dar opiniones, porque la misma población que ha salido beneficiada se ha dado cuenta que sus parcelas están activas, que sus parcelas han producido más, que han introducido mejoras en cuanto a semilla natural, nuestra, propia, autóctona, y que la gente se le compraba su semilla en El Salvador. Espero que no se le vaya a comprar a Monsanto y comencemos a producir transgénicos, porque eso atenta contra la salud. Otros ministros, yo te lo digo con propiedad, llegaron a la Asamblea Legislativa a dar su informe violando la Constitución porque no dieron ni un solo informe. El ministro de Educación dijo que habían 3 premisas. El viceministro que llegó 3 premisas y en el informe no había ninguna de esas 3 premisas. Llegaron a inventar. Por lo tanto, el informe de un funcionario no está de ninguna manera vinculado a una opinión personal, sino que a un informe de un ministerio como tal. Eso dice la Constitución. Por lo tanto, yo sí creo que ellos deben de dedicarse a gobernar y no a comenzar a buscar excusas. Ellos en campaña dijeron que iban a ser mejores, que de inmediato se iban a poner a trabajar, y nosotros en la Asamblea les hemos dado los votos necesarios que han requerido en el tema de seguridad y en otros rubros. Jamás el FMLN va a entorpecer un desarrollo natural de nuestra población. Jamás el FMLN va a negar los votos en algo que beneficie a la población. Lo que sí estén claros es que no vamos a votar por privatizaciones, ni algo que vaya en contra de la gente. Eso es una lógica que hemos discutido. Ahora, que nos ataquen las páginas, que si toda la vida nos han atacado, que lo hagan. Nosotros estamos acá para ser criticados. Nos han sacado cosas familiares, nos han sacado cosas personales y aquí continuamos. Continuamos en el esfuerzo sagrado de apoyar a nuestra población donde quiera que se encuentre, porque son 262 municipios. Y no solo con una visita de un ministro las cosas se resolvieron, porque no es verdad. Visitar un municipio no es una solución a un problema. Dijeron, por ejemplo, que un puente en Morazán se iba a construir en 3 días y ahí está todavía, porque no habían diseños, no había licitación, no había nada. Es decir, la gente no puede dejarse ir solo por dejarse ir. Tenemos que ser responsables. Y si hemos cometido errores, pues nosotros debemos de aceptarlos. No podemos seguir ocultando las cosas, porque la gente sabe lo que ha pasado. Pero, ¿cuál, digamos, podría ser el planteamiento de la relación FMLN-Ejecutivo? Porque ahí hay una situación un tanto complicada. De recordar que Nayib Bukele estuvo pues, en la fila del FMLN y en determinado momento llega a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán en la fila del partido. Llega a la alcaldía de San Salvador, subió también el FMLN. Entonces, ¿pero qué tan complicado puede ser, digamos, la relación de un partido con alguien que trabajó con ellos en determinado momento y hoy, pues, es el presidente de la República por otro partido y que, pues, tiene una visión totalmente distinta y opuesta a lo que en determinado momento el partido, digamos, al que militó y digamos, y por el que gobernó 2 municipios? No, por supuesto, él fue alcalde de Nuevo Cuscatlán. Y yo recuerdo que esa vez ganó por 230 y pico de votos. Fue una situación muy dura. Nuevo Cuscatlán venía de ser gobernada por Arena, pero antes ya había sido gobernada por el FMLN. Apoyamos su gestión, porque en ese tiempo yo también era de la Directiva Departamental de la Libertad del FMLN. Apoyamos su gestión en lo que pudimos. Luego se tiró como alcalde de San Salvador, lo apoyó el FMLN, lo apoyó la convención, lo apoyó nuestra militancia cuidando el voto en la campaña, pegando afiches, haciendo una campaña muy limpia y muy buena, como siempre el Frente la ha hecho.
lo respaldamos en su gestión y en sus decisiones hasta que ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que cada quien ha tomado su destino. Lo que no puede ser es que nos irrespetemos, porque somos salvadoreños y lo que queremos es la mejora por El Salvador. Hemos hecho tantas cosas juntos, se hicieron tantas cosas por la gente, que no se puede negar que quienes le daban los votos a él eran los concejales del FMLN, porque no era él el que tomaba decisiones, eran acuerdos del Consejo Municipal, él la ejecutaba como alcalde. ¿Qué quiero decir con esto, Manuel? Que nosotros en el país debemos de ir respetando cada uno de los pensamientos, eso se llama la democracia. Hay que ser plurales en el pensamiento y también plurales en nuestras propuestas. Hay que aceptar las cosas, hay que definirnos en el concepto de un debate sano, porque lo más importante para nosotros en el FMLN es la gente, el bienestar de la gente, la seguridad de la gente, la salud de la gente, la educación de la gente, que los jóvenes universitarios sigan teniendo gratuidad en la Universidad Nacional, que fue uno de los grandes logros del presidente Sánchez Serén, del gobierno del FMLN, que sigan teniendo universidad en línea, miles de estudiantes que no pueden llegar digamos, físicamente a la Universidad Nacional. Para nosotros es vital que nos concentremos en el país y que si nos va a solicitar los votos como fracción, si van en beneficio del pueblo, allí van a estar los votos. No hay necesidad de estar amenazando ni nada por el estilo. Nosotros estamos conscientes que vamos a seguir respaldando a nuestra población. Pero digamos, hay una situación un tanto compleja en la relación que ha tenido el FMLN con ciertos actores políticos. ¿Qué es lo que está pasando, digamos, porque hay gente que en determinado momento fue aliada del FMLN, ahora pues son sus principales críticos? Claro, recordemos de que hay una frase histórica, si más no recuerdo, una frase persa. Los aliados duermen mientras nosotros trabajamos. Los aliados descansan mientras nosotros nos enfocamos en el trabajo con la gente. Esa frase es normal en todo el mundo. Cuando se quiere conquistar algo, tú tiras puentes y buscas alternativas y alianzas. El Frente siempre ha sido un partido muy responsable en el tema de alianza. Hemos ganado alcaldías con aliados, hemos ganado la presidencia con aliados. Recordemos en el tiempo del expresidente Funes, los amigos de Funes. Ninguno era del Frente y muchos de esos amigos de Funes fueron ministros, que algunos fueron muy cuestionados, por cierto. Después con el presidente Sánchez Serén, recordemos que hubo alianza con el PNL, con Cambio Democrático, con otros muchos partidos. Hubieron alianza y también con movimientos que no eran del Frente. Algunos ocuparon cargos en el gobierno, no pueden decir que no fueron parte del gobierno. Fueron viceministros, presidentes de autónomas, con apoyo del Frente fueron nombrados directores de autónomas. No pueden decir que no estuvieron en el gobierno. No pueden decir yo no estuve allí. Ahí están las firmas, los registros, las fotos, los videos. Es decir, no se puede engañar a la gente. Los aciertos los hicimos juntos y los errores también. Por lo tanto, el aliado lo que busca es estar en el gobierno. Eso es lo que busca, no que el partido funcione, no que el partido esté bien, sino que sus beneficios, y eso es normal. Nadie apuesta a perder, nadie va a apostar a no recuperar algo, pero en nuestro país debemos acostumbrarnos también que la apuesta principal sigue siendo la gente, la población vulnerable, los niños que ojalá no les quiten los uniformes ni los zapatos, los campesinos que ojalá, ahora que dijo el ministro Anlíker que van a revisar la distribución de paquetes, ojalá no disminuyan la cantidad de paquetes a la gente. Dijeron que van a revisar el subsidio, ojalá a la gente no le quiten el subsidio, porque serían temas de retroceso histórico, porque han sido conquistas sociales que la población ha exigido y ha demandado. Ahora bien, en la Asamblea Legislativa hay una petición que hacía el gobierno, el presidente de la República, para financiar el plan de control territorial, 575.2 millones de dólares. Ya definieron en el FMLN y analizaron el tema en el FMLN de qué posición van a asumir con todo ese tema, considerando que el tema de la seguridad es un tema muy vulnerable, muy sensible para los ciudadanos que nos están sintonizando en diferentes puntos de la República. Claro, si nosotros estuvimos incluso esperando el día jueves la propuesta del Ejecutivo en el tema de los 91 millones y nos la llevaron. Es decir, un día antes el presidente hizo una cadena y dijo, voten, 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 puyen el botón, puyen el botón, puyen el botón. Bueno, nosotros estuvimos esperando la propuesta que nunca llegó. Es decir, nosotros vamos a hacer todo en el marco de la ley.
porque no vamos a pasarnos la ley. Mira, ni Donald Trump en Estados Unidos se atreve a pasar la ley. ¿Me explico? Es decir, hay consecuencias al futuro cuando uno sobrepasa la ley. Hay fiscales presos, otros andan huyendo. ¿Por qué? Porque violaron la ley misma. Hay presidentes, ¿verdad?, que están cuestionados porque violaron la ley misma. Alcaldes que se sobrepasaron las licitaciones, la ley de la LACAP, porque dijeron yo soy aquí, yo mando y qué. Y después, algunos hasta presos están, algunos alcaldes. Entonces uno no puede violar la ley. Como FMLN decimos, sí, vamos a respaldar a nuestro pueblo en todas aquellas definiciones que vayan en su favor. En temas de salud, educación, en temas de seguridad. Pero todo bajo el marco de la ley misma, porque yo no voy a esperar a que me lleven una propuesta y la votemos inmediato sin haber pasado el debido proceso. Tiene que entrar a la Asamblea a un debate, a la Comisión de Hacienda o a donde sea, y después ser aprobada en la Comisión y después al Pleno. Nada puede hacerse antojadizamente, porque hay parámetros, hay caracteres y hay leyes. En ese enfoque, como FMLN siempre decimos, vamos a respetar el debido proceso. Y tenga por segura, población salvadoreña, nunca vamos a votar en contra de ustedes. Vamos a votar siempre en su beneficio. Si él va a presentar un plan de seguridad, pues lo debe de conocer la población, lo debe de conocer el Pleno. ¿O nosotros acaso estamos ahí únicamente para apretar el botón? No, si también nosotros vamos a discutir leyes. Nosotros ahora en este tiempo estamos hablando de la ley de los derechos de los pueblos indígenas, te pongo ese ejemplo. Claro. Y cuando hablamos de los derechos de los pueblos indígenas, estamos hablando que la gestión anterior, los indígenas no existían en este país. Se tuvo que reformar la Constitución. Pero sin antes reformar la Constitución y otorgarle derechos a los pueblos indígenas, tú no puedes hacer un plan de desarrollo para ellos. No los has reconocido. Por eso cuando la ministra de Cultura dijo de que solo hay 396 parlantes náhuatl en el país, pues sí, aquí hay chortis, lencas, ulúas y otro tipo de lenguas. Hay que conocer más el aspecto para opinar. Y en ese sentido, en la comisión que yo presido, que es Derechos Humanos en la Asamblea, estamos discutiendo la nueva ley. Nos vamos a pasar nosotros la ley y vamos a comenzar a otorgar los beneficios sin haber tenido una discusión ni siquiera. Ese es un ejemplo. O por lo menos digo, vamos a comprar medicamentos, mire, saquen la chequera, vamos a hacer un cheque por 100 millones y vayan a comprar medicamentos a la India, a Singapur o donde sea. ¿Se puede hacer eso? No se puede hacer eso. La única manera es declarar emergencia. Y aún así, hay reglas que cumplir. Eso es así. Por lo tanto, nosotros, como FMLN, como diputados, lo decimos, vamos a respaldar a nuestra población. Vamos a respaldar a nuestra población en materia de seguridad, educación, salud y en cualquier otro tema. Pero todo acorde a la ley. Manuel, usted ha sido una pieza importante, digamos, en el establecimiento de la relación con China continental. ¿Cómo ve usted, digamos, el enfoque que le va a dar el presidente? Porque hasta ahora, pues él decía, previo a la toma de posesión, decía, tenemos que analizar todo lo que se ha firmado, tenemos que estudiar todos los acuerdos a los que se llegó para establecer esta relación diplomática y comercial con una de las economías más fuertes del mundo. Hablamos de la economía de China continental. ¿Cómo ve usted el panorama hoy que ya el presidente pues ya está ejerciendo su función y que está pues como inquilino de casa presidencial? Bueno, ya van 40 días de la toma de posesión, suficiente tiempo para analizar. Yo creo que ya lo analizaron, ya lo dijo él por Twitter que las relaciones se mantienen, ya lo dijo la canciller a través de un comunicado que las relaciones se mantienen, pero aún, según tengo entendido, no hay acercamientos todavía con la embajada. ¿Por qué? Porque siempre se antepusieron, por ejemplo, los temas de Estados Unidos. Recordemos incluso el reclamo que hubo de parte de la embajada por el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre El Salvador y China, cuando Estados Unidos las tiene desde 1979 con China, desde la época de Nixon. Yo creo que en este tema El Salvador debe ser más astuto en cuanto al tema de las relaciones diplomáticas con el mundo entero. No importa cómo piensen, porque somos parte de un solo globo terráqueo, de muchas organizaciones. Si no, recordemos lo que pasó en el Consejo de Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, donde a última hora El Salvador presentó su candidatura para ser miembro, no pleno, porque son 15 miembros, de los cuales 5 son plenos, si mal no recuerdo, Francia, Rusia, Estados Unidos, China y creo que Inglaterra, no sé.
El Salvador tuvo solo 6 votos. San Vicente y la Granadina 185. Es decir, no es que Estados Unidos va a definir quién va a votar, porque la ONU es otro tema. Sí. Hay temas internacionales, por ejemplo, en donde necesitas el voto de los países africanos. Te lo pongo esto en contexto, porque se acaba de romper con la República Árabe Saharaui, la cual es una república invadida por Marruecos, que está luchando por su autodeterminación, y se rompió relaciones. Y se establecieron en la época de Cristiani, por ejemplo. No es un tema ideológico, porque los saharauis son los latinos de África, el único país árabe de habla hispana con respaldo de Argelia, Sudáfrica, Nigeria, Lesoto, Suazilandia, Zimbabue, Egipto y de muchos países. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer cabildeo para obtener un escaño o un puesto en cualquier organismo internacional si no te das cuenta quiénes son los verdaderos influyentes en la región de la política internacional o geopolítica? Entonces, cuando tú estás hablando del tema migrante, tú te refieres, no, es que Estados Unidos, ¿verdad? Si yo hago el tema con China, puede provocar enojo. Vienen ya 10.000, ya lo anunciaron, ya están los primeros llegando a El Salvador. Estados Unidos, en el tema migrante, es un tema electoral. A Donald Trump no le importa. Ayer publicó algo en contra de cuatro, ¿cómo se llama?, congresistas estadounidenses. Una de origen somalí, otra de origen palestina, otra de origen puertorriqueña. Y les dijo, regrésese a sus países, a los congresistas. Es xenófobo y es racista. ¿Cómo no puede tratar a nuestra gente si tiene a los niños enjaulados? Y el gobierno ni siquiera se ha pronunciado. Guatemala y Honduras ya están allá, atendiendo a su gente, y El Salvador todavía no ha llegado. ¿Por qué? Porque yo le quiero preguntar al presidente Bukele, o está con el pueblo salvadoreño, o está junto a la política antimigrante de Estados Unidos. Debe de tomar una partida, debe de tomar una posición. Porque en este tema, China fue, ¿verdad? Vamos a ver lo que Estados Unidos dice. China hoy por hoy es la primera potencia tecnológica del mundo porque le acaba de ganar la guerra a Estados Unidos en tema tecnológico. El 5G ya está siendo aplicado en Europa, en Brasil y otras partes del mundo. ¿Qué es el 5G? Es la tecnología de punta, en la cual funciona muchas de las situaciones espaciales y naturales en el mundo. ¿Cómo funciona eso? Tú tienes una marca que se llama Huawei, una marca, un producto que derrotó a Estados Unidos, porque Huawei tiene la tecnología 5G, que se aplica a la robótica, a la medicina, a la biomédica, porque allá en China están operando en un ordenador a un paciente a 200 o a 300 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Y ya están desarrollando la tecnología 6G. Incluso países como Rusia, la India, Brasil, Argentina y Europa, especialmente Italia, han adoptado la tecnología 5G y han firmado ya tratados con Huawei. Y fíjate lo más importante, hace 5 años Estados Unidos sancionaba a China y a otros países, y hoy China ya sanciona a Estados Unidos. ¿Qué significa? Que ya es el primer país en tecnología, la segunda economía que en 5 años es la primera, y en menos de 10 la primera potencia, en todos los sentidos. Por lo tanto, debemos aprovechar a ese país, que hoy por hoy solo tiene 1.2% de pobreza, cuando hace 10 años era el 17.2%. Solo hay, Manuel, 14 millones de pobres en un país de más de 1.400 millones de habitantes. El único y primero en vencer el hambre en el mundo. El que está desarrollando una inversión de $1 billón en la nueva franja y la ruta de la seda, que cumple 2.140 años de este año, desde la época de Qin Shi Huang. Estamos hablando de un país que está invirtiendo en África, donde hoy África recibe más inversión que ayuda humanitaria, y lo podemos ver en Namibia, lo podemos ver ¿cómo se llama?, en Lesoto, lo podemos ver en Uganda, incluso en países con grandes conflictos que tuvieron que separarse, como en el caso de Sudán, que hoy hay 2, Sudán del Norte y del Sur, donde hay desarrollo de grandes centros industriales y tecnológicos. Manuel, yo tengo una interrogante. Usted ha tenido pues gran afinidad y tiene gran afinidad por la cultura y por todo lo que implica pues de China continental. A usted Estados Unidos le puso una restricción para entrar a su territorio. Sí. ¿Eso se resolvió o todavía sigue usted con restricciones para entrar a Estados Unidos? A mí lo que me mandaron fue un documento de restricción migratoria, ¿verdad? O sea, la visa. Lógicamente, cuando yo iba a Estados Unidos, iba al Senado, al Congreso, a abogar por nuestros compatriotas del TPS, que hoy son 196.000. Me reuní con Bernie Sanders,
con Jim McGovern, un gran defensor de los derechos de los migrantes, con Michelle Boxer, alcaldesa de Washington, y en aquel momento de alcalde hice hermanamientos con Ciudad Duarte en Los Ángeles, California. Es decir, mi posición ideológica de antiintervencionismo y antiinjerencismo es lo que determinó que me anularan la visa. Yo tranquilamente puedo viajar a Corea del Norte, yo tranquilamente puedo viajar a Irán, a Siria, a Irak, tranquilamente puedo ir a Estados Unidos, ¿verdad? Puedo ir a México, a los países capitalistas puedo ir sin ningún problema, porque la visión mía es la visión del mundo entero. Que la política no separe nuestra visión de desarrollo como país, porque así como hay relaciones con países árabes, que no todos son musulmanes, porque no todos los árabes son musulmanes, es un gran error, ¿verdad? También hay con Israel, que es un país sionista, hay con países católicos y hay con otros que no reconocen la autoridad del Papa, como Inglaterra, por ejemplo. Entonces uno debe de tener una visión amplia de cuáles pueden ser los beneficios para nuestro país, de cuáles pueden ser los beneficios, por ejemplo, en acupuntura y en medicina alternativa, que la mejor está en Corea del Norte. Y el ejemplo lo pueden dar los mexicanos. México tiene relación diplomática con Corea del Norte y del Sur. México tiene relaciones con el Sáhara y con Marruecos. Es decir, se debe de aprender de diplomacia con los países que tienen esa capacidad. Y por lo tanto, te lo repito, mi posición de antiinjerencismo y de reclamarle al embajador Amanez el por qué se metió en los asuntos internos cuando El Salvador estableció vínculos con China, que es una decisión soberana, ese fue mi reclamo. Muy bien. Manuel, le queremos agradecer que nos haya acompañado esta mañana. Estamos comenzando la semana, un tema muy interesante el que hemos abordado hoy. Tendremos muchos más temas que discutir en el transcurso de los próximos días, pero hoy le agradecemos a Manuel Flores que ha estado aquí. Manuel, lo esperamos nuevamente en los próximos días para que sigamos hablando de los temas que están en discusión en la Asamblea Legislativa, como también las situaciones que, digamos, conciernen a todo lo que implica para el FMLN el futuro, lo cercano, las elecciones, los comicios que vienen en 2021 y otras situaciones pues en las que hay que hablar de la situación del partido. Gracias por estar aquí, Manuel Flores. No, gracias, Manuel, por la invitación. Y como siempre es un gusto estar con nuestra gente. Dios siempre nos da la posibilidad de hablar y de charlar con nuestro pueblo, exponer nuestras ideas y respetar las ideas de todo el mundo de una manera seria, sana, sensata. No vale la pena atacar a nadie ni echarle cualquier improperio solo porque no piensa igual. Cuando nuestro país realmente respete el pensamiento de todos los demás, cuando la gente respete el pensamiento de todos los demás, vamos a avanzar. Y vamos a avanzar rápido. Nuestro pueblo esté confiado que el FMLN va a votar todo aquello que vaya en beneficio de usted. Todo, sin ninguna excepción. Cerramos así nosotros el espacio de la entrevista, vamos a ir a comerciales, pero cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos. Hay información del tráfico, hay información del clima, información internacional que está en desarrollo y que usted debe conocer y la puede conocer aquí en Hechos AM. Regresamos enseguida.